El Pentateuco, la ley, la Torá, ese conjunto de libros que conforma la primera parte de la revelación especial, se torna fundamental, como acotábamos en nuestra clase anterior, porque en últimas termina siendo la introducción de toda la Biblia. Por eso la palabra que hemos escogido para identificar precisamente el primero de esos 5 libros, Génesis, es comienzos. Porque en Génesis encontramos muchos de los comienzos, grandes cosas que luego hemos desarrollado a lo largo de toda la escritura se dieron allí, en Génesis. Y por eso hemos insistido en la trascendencia que tiene estudiar estos libros a profundidad. Y bueno, ya que comenzamos a mirar con algunos detalles, aspectos fundamentales del libro de Génesis, comienzos, Génesis tiene un bosquejo muy claro que, como mencionábamos, es un bosquejo que casi que se puede traspolar al resto de la escritura, ¿no? Los primeros 11 versículos se refiere al trato de Dios con toda la humanidad. Entonces estamos hablando de los comienzos de la humanidad. Y a partir del del capítulo 12, tenemos el trato de Dios con la nación de Israel. Entonces, los comienzos de la nación del pacto. Bueno, de ahí para adelante podríamos decir que todo el Antiguo Testamento responde a este bosquejo, ¿no? Esos primeros 11 capítulos de Génesis que tienen que ver con el trato de Dios con la humanidad en pleno, y a partir del capítulo 12 con la nación del pacto que comienza con el llamado a Abraham. En ese primer parte del bosquejo se destacan temas como la creación, indiscutiblemente, la caída del hombre, que identificamos ahí en el capítulo 3, luego una serie de genealogías, pero el otro tema fundamental tiene que ver con el diluvio, y luego las naciones o la creación de las naciones a partir del evento de la Torre de Babel, ahí en el capítulo 11. Y en el trato de Dios con Israel, mirando ya la segunda parte del libro, desde el capítulo 12 hasta el 50, encontramos básicamente una división que se centra en torno a los personajes, a los patriarcas, Abraham, Isaac su hijo, Jacob, de quien toma nombre la nación. Recuerdan, el nombre de Jacob fue mudado por Israel. Y luego José, que entre sus 12 hijos se destaca, y los capítulos finales del libro de Génesis se dedican específicamente a hablarnos de José, ¿no? Su hijo Efraín sería otro de los nombres con que se identificaría la nación de Efraín. Entonces ahí en este cuadro podemos apreciar con toda claridad, pero sobre todo con toda sencillez, lo que sería el panorama general del libro de Génesis. Les mencioné en la clase anterior la trascendencia que tiene sobre todo los 2 primeros capítulos, porque son los 2 únicos registros que tenemos en toda la escritura donde no hay presencia de pecado. A partir del capítulo 3, cuando el pecado hace su incursión, todo toma otro giro. Entonces, esos 2 capítulos, merecen toda nuestra atención. Uno puede identificar, por ejemplo, en el capítulo 1, algunos ítems, algunos elementos, algunos temas que son fundamentales, que incluso mencionamos también así en forma tangencial. En nuestra clase anterior hablamos del principio, y el principio, más que como el momento en que se baja la bandera de partida y comienza todo el relato de la creación, también podíamos ver el principio como una persona,
¿no? Una persona que es el principio y es el fin. Y entonces comenzamos a ver la trascendencia de los tipos en medio de todo el relato del Antiguo Testamento. En medio de ese acto creador vemos el instrumento de ejecución que es la palabra, la importancia de la palabra declarada. Y nuevamente tenemos que ir a Juan cuando el Señor menciona que en el principio era la palabra, era el verbo era Dios. Entonces uno puede ver que la connotación que tiene en el capítulo 1 la palabra es más que una expresión que se declara. Vemos detalles como los 7 días, y hablamos de 7 días, aunque la acción de Dios creadora se desarrolló en 6 días, pero se incluye el séptimo como un día fundamental, el día en que Dios descansó de toda la obra creada. Comenzando a partir de aquí a darle una importancia cardinal a ese número, ¿cierto? Hay algo especial detrás de ese número, del séptimo día, y particularmente del número 7. Otro elemento que podemos identificar claramente a lo largo de todo el relato es la expresión "y vio Dios que era bueno". Y vio Dios que era bueno. Una expresión que incluso se intensifica una vez el hombre es creado. Vio Dios que era bueno en gran manera. Otra cosa llamativa es que en el desarrollo de la acción creadora comienza a verse un elemento que, ojo, se manifiesta a partir del principio. Y son los periodos de tiempo. Fue la tarde y la mañana un día, ¿no? Y comienza ahora a marcarse periodos de tiempo que, reitero, no aplican, no limitan a Dios. Él es eterno y la eternidad tiene que ver precisamente con la ausencia de tiempo. Entonces Dios está estableciendo el tiempo y lo marca allí en el capítulo 1. Y el capítulo 1 termina con la creación del hombre, que vimos también en detalle, el imago Dei, la imagen de Dios hecha en el hombre, la convención trinitaria que invita a ponerse de acuerdo con relación a esta obra creada a imagen y semejanza de Dios, como identificamos ahí algunas partes subrayadas ahí en ese texto. No solamente el hecho de ser imagen y semejanza de Dios como una expresión de ser creados varón y hembra, ¿cierto? También el llamado o la asignación de Dios de enseñorearse sobre el orden creado, de asumir señorío, de fructificar todo, de sojuzgarlo, ¿no? También como parte de esto, y lo que mencioné hace un momento, termina hablando de que esto es bueno en gran manera, en gran manera. Y esto baja el telón del capítulo 1, otra vez, con elementos supremamente enriquecedores, con una cantidad de detalles que, como lo hemos apreciado, rigen, gobiernan todo el resto del mensaje que encontramos en la revelación a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay un detalle bien interesante que podemos identificar a partir de aquí con relación al hombre, y es que el hombre fue creado, recuerda, creado en la mente de Dios, pero también fue formado del polvo de la tierra. Y el capítulo 2 de Génesis termina siendo una ampliación de esa declaración que encontramos allí en forma muy resumida al final del capítulo 1. Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Punto. Eso es todo lo que declara.
Pero luego el capítulo 2 se ocupa de decirnos cómo fue que lo hizo, cómo fue que lo formó. Otra vez, no es que ahora la formación es sencillamente traer lo creado a hacerlo visible. Ya existía el hombre porque fue creado en la mente de Dios, pero ahora fue formado por la mano de Dios y por el soplo divino, por el soplo divino. El capítulo 2 comienza hablándonos de que fueron acabados todos los cielos, todo el ejército, la tierra, todo el ejército de ellos, y Dios descansa en el séptimo día. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y es importante también, ya que hemos hablado de tipos y antitipos, ¿no? La bendición del séptimo día no es una bendición a un periodo de tiempo, ¿no? Tenemos algunas expresiones de la iglesia debatiendo aún hoy si es el sábado, si es el domingo, si hay que guardarlo de tal forma, de otra, que no recuerdan, es en esto en que cayó el pueblo de Israel, recubriendo de legalidad este día, ¿no? Que se podía caminar tantos pasos, que cargar tanto peso, que lo demás. Pero aquí lo importante es que cuando uno observa, ¿no? El séptimo día, 7, la perfección de Dios, Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. Y escuche, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, de toda la obra que había hecho. El reposo de Dios es Cristo. Acabó Dios en el séptimo día. En el día séptimo acabó Dios en Cristo, porque todo lo hizo en Él. Y reposó, descansó de la obra perfecta, la manifestación de su Hijo expresada en todo el orden creado, ¿no? Entonces, más que un espacio de tiempo, la bendición está sobre el descanso que da Cristo Jesús y el aspecto tipológico que esto conlleva. Pero bueno, quizás tocaremos esto en algún otro momento. Pero quiero que observe el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Formado del polvo a través de la palabra, el soplo de Dios. Entonces recuerda, el hombre es creado y formado. Y todo el capítulo 2 nos dice cómo ese hombre, varón y hembra, vino ahora a ser manifestado en un orden, primero el varón, luego la mujer, pero nos aclara incluso también que no fue un asunto de que es más importante el uno que el otro. No. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Es simplemente tipo de una verdad que él quería manifestar con mucha mayor claridad. Pero quiero que observemos quizás el detalle que resulta más relevante del capítulo 2. Porque, ojo, el capítulo 1 apreciamos la creación de Dios, todo el orden creado. Pero si tú observas el capítulo 2 se centra en una porción de ese orden creado, una porción que tiene por nombre Edén. Mira a partir del verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ojo, formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, y el nombre de uno era Pisón, y este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, de cierto morirás. Y uno observa la descripción clara del texto. Dios forma al hombre, sopla aliento de vida en él. El hombre ahora es un ser viviente, un alma viviente, como literalmente el texto dice. Y nota, luego hay una serie de polémicas sobre el carácter tripartito o bipartito del hombre, si el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Nota, el énfasis aquí no es ese. El énfasis aquí es que el hombre es un ser integral, porque ahora es un alma viviente. No es que el hombre es alguien que tiene alma, el hombre es un alma viviente. El hombre es formado. Pero luego Dios, como lo menciona el escritor, va y crea un escenario, un huerto llamado Edén. Es muy interesante que la palabra es huerto, no jardín. A nosotros nos gusta más la palabra jardín. Jardín está asociado a lo estético. Huerto está asociado a lo funcional, a lo productivo. Y lo que el texto menciona es que Dios diseñó un huerto con todos los detalles que acabamos de leer. Y luego toma al hombre que ha formado, que ahora es un alma viviente por el soplo de Dios, y lo pone en el huerto. Lo ubica ahí en el huerto, en Edén, ¿no? Y nota, al final del capítulo 1, vimos que Dios le dio al hombre una asignación, ¿no? Que enseñoreara, lo revistió de bendición y le declaró que sojuzgara y se enseñoreara de todo el orden creado. Ahora diseña un escenario donde él puede hacer eso y ubica precisamente al hombre allí. Un escenario donde él puede ejercitar todo aquello para lo que fue creado. Y comienza a manifestarse esa dinámica, ¿cierto? Esa dinámica especial que apreciamos al final del capítulo 1. Y es muy interesante ahora porque nos encontramos con un escenario muy particular. Otra vez, nota, está en medio de todo el orden creado, pero el texto destaca algunas características fundamentales, claves, casi que distintivas de ese huerto, ¿no? De ese Edén donde el hombre fue puesto. Y quiero que miremos así rápidamente algunas de las características que este escenario tenía. Entonces, la primera cosa que vemos es que Dios diseña un escenario de provisión, ¿no? Dice el texto que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo allí nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Note esto, lo mencionamos anteriormente. El hombre es puesto en un escenario donde no necesita de nada. Por eso es que en los 2 primeros capítulos no encontramos una sola promesa. No hay ninguna promesa para el hombre, porque tú no le puedes prometer nada a alguien que lo tiene todo. ¿Qué le vas a prometer a alguien que lo tiene todo, que no necesita nada? Y ese escenario, ¿cierto? Donde el hombre puede plantar, cultivar, arreglar, cuidar, ¿cierto? Es un escenario que tiene todo lo que él necesita para comer. Por eso el hombre nunca expresó necesidad. Si usted observa, la primera expresión de necesidad surge después de la incursión del pecado. Me vi desnudo y necesité vestirme y por eso me cubrí de estas hojas. No, la única necesidad que el hombre tenía realmente allí era la necesidad de comunión con Dios, que se daba de manera fluida, de manera natural. En el centro de ese escenario está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El hombre es puesto en un escenario de provisión, un escenario donde lo tiene todo. Por favor, ojo con todos estos detalles, porque luego vamos a apreciar en la dinámica de lo que hemos venido aprendiendo sobre la importancia de los tipos, todo lo que esto representa. Un segundo detalle que uno aprecia de ese escenario es que también es un escenario marcado con límites, ¿no? La descripción de esos ríos que se bifurcan y comienzan a marcar como un límite, este va desde acá y hasta acá, que además de eso, enfatizando el punto anterior, hablan de toda la riqueza que hay en medio de ellos, el oro, los metales preciosos y todo lo demás. Pero es un lugar que tiene límites. Claramente lo vemos en la descripción, reitero, que hace de todos esos ríos y todo lo demás, con su riqueza. Pero no, a ver, el hombre no es dejado a la deriva, es puesto en un escenario con límites, donde puede cumplir aquello que Dios le pidió. Aquí vas a estar, labra, guarda este lugar, ¿cierto? Y tienes la libertad para comer de todo árbol que hay aquí, menos de uno, ¿sí? Y aquí es donde está el detalle que quiero puntualizar. Esos límites geográficos marcados por los ríos también acompañan al límite moral que representa el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Ese escenario donde el hombre es puesto expresa la naturaleza moral de Dios. Comienza a revelarse poco a poco la ley de Dios. Esa prohibición de comer que tiene una consecuencia drástica, la muerte. No era una demanda rigurosa y egoísta de parte de Dios, al contrario, simplemente expresa la generosidad de un Dios que le dice: puedes comer de todos los que hay allí, menos de uno, ¿sí? Entonces, esa generosidad que expresa la gracia infinita de Dios, pero que marca límites, repito, territoriales, pero también límites morales. Esos 2 árboles estaban frente al hombre, o mejor, en medio de aquel escenario, y el hombre tenía la libertad de tomar de cualquiera de los dos,
Sin embargo, sabemos que se inclinó infortunadamente por el que no podía, no debía tomar. Se transgredió los límites que Dios le había marcado. Pero además de que es un escenario de provisión, un escenario marcado con límites, también apreciamos que Dios diseña un escenario para que el hombre disfrute a plenitud, ojo, de su asignación, de su asignación. Dios forma al hombre y dice que Jehová Dios formó también de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre a toda bestia, a toda ave del cielo y a todo ganado del campo, ¿no? El hombre allí ejerciendo su asignación. Y aquí hay varios detalles que son interesantes. Ponerle nombre implica señorío y era parte de lo que Dios le había mandado al hombre que hiciera, ¿no? Y nota, el hombre no tiene necesidad. En este punto del relato ni siquiera es consciente que necesita una compañera. Aquí el punto que quiero enfatizar es que Dios lo pone en el ejercicio de aquello para lo que lo diseñó, ¿no? Entonces, estos animales, todo lo que Dios le trajo, Él se encarga de colocarles nombre. Nota el lenguaje. Le trajo eso, luego le trajo a la mujer. Pero en este punto en particular, repito, el hombre ni siquiera es consciente que la necesita. El ejercicio del señorío se hace visible porque para eso el hombre fue creado. Cuando tú y yo respondemos a aquello para lo cual hemos sido creados, alegramos el corazón de Dios. Y de alguna manera esta es parte de esa dinámica. Pero aquí viene el punto con el que quiero, digamos, cerrar nuestra reflexión de este capítulo 2. Y es que también podemos apreciar que Dios diseña un escenario para la comunión íntima. Para la comunión íntima. El verso 21 dice que entonces formó Dios... entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y llama la atención, ¿no? Digamos, la construcción de este proceso. El hombre está solo, ejerciendo su asignación, ve que tiene una cantidad el ejercicio de una cantidad de cosas a su alrededor, pero no es consciente de su soledad, no es consciente de esa necesidad que ahora tiene. Y Dios a través de ese ejercicio de alguna manera lo hace consciente. Él mira a los animales, las parejas que se reproducen, que se multiplican y no se halla ayuda idónea para él. No se halla ayuda idónea para él. Entonces, en el texto, Adán de alguna manera está ahí, solo,
Y ahora Dios, consciente de lo que el hombre necesita, se lo provee. Y el hombre Dios hace caer sueño profundo sobre él. Y, y la ayuda idónea es algo bueno de Dios. Y es la primera vez que Dios declara que esa soledad del hombre no es buena. Y no es tanto la soledad, no es bueno que no tenga ese complemento en el cumplimiento del propósito. Y es aquí donde quisiera invitarte a no reducir la visión de este texto a la realidad matrimonial. Ojo, no significa que no esté presente. Lo que esto quiere decir es que no es el mensaje prioritario de este relato. De pronto te sorprenda esto, pero este no es el mensaje prioritario del relato. Pablo, incluso al citar este pasaje en su carta a los Efesios, nos advierte que aquí hay un misterio y que dicho misterio tiene que ver con Cristo y su iglesia. Dice allá en el capítulo 5, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a ¿qué? Respecto de Cristo y de su iglesia. En el proceso de llegar hasta la ayuda idónea, el hombre se mantiene ejerciendo el señorío, una relación con la naturaleza, nombra a los animales que no son ayuda idónea para él. Y reitero, es el proceso a través del cual Dios lo hace consciente, le provoca ese sueño profundo, toma una de sus costillas, forma a la mujer y se la trae al hombre. Y la llamativa reacción del hombre se da cuando reconoce algo que necesitaba, pero que no era consciente, que no sabía. Y Dios declara que la unión de ellos los haría una sola carne, que es la declaración del Señor. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. El texto nos muestra a esta pareja en una relación de transparencia, de intimidad. Estaban ambos desnudos, no se avergonzaban, no hay espacio para la vergüenza. Y esta descripción se está anticipando a la más grandiosa de las relaciones que Dios quería establecer y que se daría en el marco, o mejor, en ese escenario que Dios diseñó. La relación de Cristo con su iglesia. Este Adán del relato es un personaje, pero también es un tipo. Es sombra de una realidad mucho más grande. Cristo, el postrer Adán. Y esta unión que se da en el huerto plantado por Dios en Edén, donde el hombre se une a la mujer que salió de ¿dónde? Salió de él mismo y se convierte en una sola carne. En ese lugar y por esa acción divina, ellos viven la más íntima y transparente de las relaciones. Mira, ese escenario diseñado por Dios, en el cual hemos sido puestos, donde podemos disfrutar de provisión, donde tenemos límites que son de bendición, donde podemos ejercitar la asignación que Dios nos ha hecho. Es allí donde el postrer Adán se une a una iglesia que ha salido de él mismo, de su costado, para establecer la más hermosa y profunda de las relaciones, una relación de comunión íntima. Por eso Pablo, cuando habla de esta relación entre el hombre y la mujer, lo menciona allí en 1 Corintios 6:16 cuando dice: no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él, es un espíritu con él.
esta relación que siempre hemos visto como eh, la primera boda, ¿no? Dada allí en Edén, va mucho más allá de eso. Expresa precisamente como tipo la más hermosa e íntima de las relaciones que Dios quería establecer, la de Cristo con su iglesia, y nos llama a ser una sola carne, somos cuerpo de quien es nuestra cabeza, y finalmente un solo espíritu, porque fuimos insertados en la naturaleza divina, que es solo propia de Él, y ahora Él habita en nosotros. ¿Notas entonces ese escenario que describe el capítulo 2? ¿A quién se refiere? Indiscutiblemente a Cristo. Ese huerto en Edén es tipo de Cristo, un escenario donde se expresa la voluntad perfecta de Dios, un escenario donde, que como lo muestra el capítulo 2, un huerto, ¿no? Mm, donde todo apunta a la plenitud de lo que Dios diseñó en la manifestación de su Hijo en nosotros. Pero quizás un detalle más llamativo, el hombre es creado y luego llevado, trasladado, puesto en Edén. Y esta es una dinámica que ocurre con nosotros, ¿no? Nosotros fuimos renacidos por la obra del Espíritu y trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y es desde esa mentalidad de trasladado que yo comienzo a vivir en ese escenario donde disfruto de la provisión de Dios, donde no veo los límites de Dios como una carga, sino como una expresión de su cuidado y de su amor, donde me ocupo de hacer lo que Él quiere, donde me concentro en cultivar una comunión que solo es posible ahí, en Cristo Jesús. Ese escenario diseñado para que todo lo que Dios ha creado se multiplique, se reproduzca. Es precisamente eso lo que representa ese huerto plantado en Edén. Es de alguna manera lo que Dios quiere que con esa mentalidad de trasladados vivamos para manifestar a plenitud el diseño de Dios y disfrutar en toda su dimensión de la comunión íntima que solo se da ahí, en el escenario en el que hemos sido puestos. Un abrazo. Gracia y paz en Cristo Jesús. Bendiciones.